Muy buenos días, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar ya conectados vía Facebook, vía Zoom, en esta 19ª sesión de la serie Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos, basado en las últimas palabras que él dijo antes de ascender al cielo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Si tuviéramos que enseñar la ley de Moisés o las fiestas judías o el tabernáculo, o pues ahora sí que un montón de cosas que se enseñan el día de hoy para ser discípulos, pues hubiera aprovechado, ¿verdad? Hubiera dicho aquí, enseñándoles todo acerca del tabernáculo y de las fiestas judías y de la ley eh, y de los profetas. Y no se olviden del arca de Noé. Y bueno, nos hubiera dicho muchísimas cosas, ¿no? Pero aquí es muy claro, es muy definitivo que para ser discípulos se les tiene que enseñar que guarden todas las cosas que Jesús le mandó a sus discípulos. Y esos son los mandamientos de Cristo a sus discípulos. Y Jaime decía, la gente le tiene miedo a la palabra mandamiento porque lo ve como una imposición, lo ve como algo así muy feo, ¿no? Pero dice la escritura en la primera carta de Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos, porque cuando Dios nos manda algo, Él nos da el poder para obedecer. Entonces, no son como los mandamientos de la ley que no pudieron ni siquiera los propios judíos ponerlos en práctica. Hemos estado pues viendo que los mandamientos de Jesús se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿sí? Que son ven, permanece y ve. Estos son los tres mandamientos alrededor de los cuales giran todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Los mandamientos también pueden clasificarse por tipos. Lo voy a pasar rápido porque les quiero dar una lista de los 117 mandamientos que ya hemos visto hasta hoy. Hay mandamientos directos, mandamientos con promesa, mandamientos circunstanciales, mandamientos condicionales, mandamientos prohibitivos y mandamientos misioneros. En esta tabla que les voy a presentar acá, aquí estamos clasificando o estamos haciendo pues mención de que, eh, permítame tantito, de que lo que está en amarillo son los mandamientos que pertenecen a Ben. Lo que está simplemente en blanco y negro es lo que pertenece a la clasificación per permanece, y lo que está en verde es lo que pertenece a la clasificación B. Y está marcado aquí qué tipo de mandamiento es. Empieza con mandamientos directos. Vengan, vean, sígueme, hacen sus ojos, miren los campos, arrepiéntanse, crean en el evangelio, y entonces da un mandamiento con promesa que tiene que ver con el primer grupo. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Aquí la promesa es los haré pescadores de hombres. Luego continúa con más mandamientos directos: gócense, alégrense, alumbre su luz, y entonces da un mandamiento prohibitivo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Luego nos da un mandamiento condicional: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda,
delante del altar. Luego anda, reconcíliate primero con tu hermano, ven cuando te hayas reconciliado y presenta tu ofrenda. Mandamientos directos. Luego nos da los dos, bueno, el otro que sigue es ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Luego vienen una serie de mandamientos condicionales. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, echa de ti tu ojo, córtate la mano, echa de ti tu mano. Luego nos da una serie de mandamientos prohibitivos: no juren en ninguna manera, no juren por el cielo, no juren por la tierra, no juren por Jerusalén, no jures por tu cabeza, sea su hablar sí, sí, sea su hablar no, no, son mandamientos directos. Luego no resistan al que es malo, es un mandamiento. Aquí esto está mal porque es un mandamiento prohibitivo. Prohibitivo, lo estamos modificando. Luego vienen mandamientos circunstanciales. Si alguien te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera poner el pecho y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ve con él 2 millas. Dale al que te pida, no se lo rehuses al que quiera tomar de ti prestado. Luego nos da esa serie de mandamientos de amor: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan, oren por los que los persiguen, sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Y guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. Luego, otra vez, nos da mandamientos circunstanciales: no hagas tocar trompeta delante de ti cuando des limosna. Acuérdense, circunstancial es cuando tiene la palabra cuando, ¿no? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha cuando des limosna, cuando ores no seas como los hipócritas. Si bien aquí está dando prohibiciones, son prohibiciones circunstanciales. Cuando ores, entra en tu aposento. Luego nos da un mandamiento con promesa hermoso: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego dice: no usen vanas repeticiones, no se hagan semejantes a los gentiles. El mandamiento más largo que dio fue este: Padre nuestro que estás en los cielos, porque dijo oren así, y así es como tenemos que orar. Luego, pues él pues mandó: no seas austero como los hipócritas cuando ayunes, unge tu cabeza cuando ayunes, lava tu rostro cuando ayunes, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en los cielos, no se afanen por su vida. Aquí empieza mandamientos prohibitivos: no se afanen por qué han de comer, no se afanen por qué han de beber, no se afanen por su cuerpo, no se afanen por qué han de vestir. Miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo. No se afanen pues diciendo qué comeremos, no se afanen diciendo qué beberemos, no se afanen diciendo qué vestiremos. Luego, con promesa, busquen primeramente el reino de Dios, busquen su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Qué promesa tan impresionante, ¿verdad? Todo nos va a ser añadido si buscamos primeramente su reino y su justicia. Luego nos da 2 prohibitivos: no se afanen por el día de mañana, no juzguen para que no sean juzgados. Luego nos dice: saca primero la viga de tu propio ojo. Luego dice: no den lo santo a los perros. Ya explicamos que no tiene que ver con no llevar el evangelio a los que no quieren oír. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el evangelismo. No echen sus perlas delante de los cerdos. Eso tiene que ver con el juicio. El contexto está hablando de que no hablemos mal de nuestros hermanos delante de los que no son cristianos, y mucho menos delante de los que tienen algún liderazgo en alguna religión falsa. Luego nos da 3 mandamientos con promesa hermosos: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Tanto que el apóstol Santiago luego dice: no tienen porque no piden. O sea, si no pides, ¿cómo quieres tener? Pide, dice. Luego nos da una serie de mandamientos directos: hagan con los demás como creen que hagan con ustedes, entren por la puerta estrecha,
guárdense de los falsos profetas, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces ya en estos tres últimos que marcan el inicio de los mandamientos misioneros o de ir y llevar el evangelio, boga mar adentro, echen sus redes para pescar y luego pasemos al otro lado. Ese mandamiento es impresionante. Casi nadie lo toma en cuenta, pero pasar al otro lado nos puede llevar toda la vida y puede ser la aventura más grande, ¿no? Es como irse al otro lado, como pasar de un país a otro. Lo comparamos con pues con los migrantes que viajan kilómetros y pasan muchísimas penurias para irse a los Estados Unidos o a algunos allá a Francia, Alemania, Inglaterra, buscando una mejor vida. Y entonces vienen los misioneros que ya hemos visto. Ruegan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, no vayan por camino de gentiles, no entren en ciudad de samaritanos, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que han recibido de gracia, no se provean de dinero, no se provean de alforja, no se provean de dos túnicas, no se provean de calzado, no se provean de bordón, infórmese quién es digno en la ciudad, pasen en esa casa hasta que salgan, saluden la casa cuando entren, coma todo lo que le pongan delante, salgan de la casa que no los reciban y sacudan el polvo de sus pies, sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas, guárdense de los hombres, no se preocupen por lo que han de hablar, huyan a la otra ciudad cuando los persigan en una, no tengan miedo de sus perseguidores, digan a la luz lo que les diga en tiniebla, proclamen desde las azoteas lo que les diga al oído, teman a Dios, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y no tengan miedo. Y luego los mandamientos de el llano, ¿verdad? Que de los 70 mandamientos que dio en el monte, repite 20, de los cuales 8 son nuevos. Oren por los que los calumnian, no pidas que te lo devuelva quien tome lo que es tuyo, hagan bien, y hasta allí hemos visto. Vamos a ver hoy estos, presten, no esperando de ellos nada, sean misericordiosos, no condenen, perdonen y den. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy para cerrar el ciclo, el bloque pues de los mandamientos misioneros. Entonces, procedemos pues a la 118ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos, presten, no esperando de ello nada. Buenos días. Bueno, vamos a ver el siguiente mandamiento. En Mateo 6:35, en el último párrafo, en el último, Jesús menciona el tercer requisito para que nuestro galardón sea grande. Y presten, no esperando de ello nada. Prestar es entregar a algo, a alguien, para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o lo devuelva. Prestar también es ayudar, asistir o contribuir al logro de algo. Jesús nos manda que ayudemos a asistirnos y contribuyamos. Ay, sí, es cierto, cancélalo. Permítanme. Contribuyamos al cumplimiento de su evangelio, dando a los pobres y necesitados, sin esperar nada a cambio. Es decir, ayudar y dar por amor a Jesús, sin fines ni ánimo de lucro. Jesús guarda que prestemos sin esperar nada.
utiliza la palabra préstamo que usan los banqueros y usureros. Es un error limitar esta declaración a la usura, como si Cristo solo prohibiera a su pueblo sus usureros. La parte anterior del discurso, ¿no?, que vimos muestra claramente, ¿sí?, que tiene una referencia más amplia. Después de haber explicado lo que los hombres malvados suelen hacer, amar a sus amigos, ayudar a aquellos de quienes esperan algunas compensaciones, prestar a personas como ellos, para que luego puedan recibir lo mismo de ellos. Cristo procede a demostrar cuánto más exige de nosotros, su gente. Amar a sus enemigos, mostrar amabilidad desinteresada, prestar sin esperar de ellos nada, sin esperar que lo devuelvan. La palabra nada, muchos la explican incorrectamente como referida a la usura o a cualquier interés que se agrega al préstamo. Pero no es así. Jesús no está diciendo que prestemos sin demandar intereses del préstamo. No. Está diciendo claramente que prestemos sin esperar de ello nada, ni intereses, ni la devolución del capital que prestamos. Nunca vamos a poder evitar que alguien se nos acerque y nos pida prestado dinero. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna necesidad o apuro económico y hemos necesitado de alguien que nos preste dinero, ¿no? O algo que necesitamos, un auto, una herramienta, un accesorio, etcétera, lo que tú quieras. No podemos dar lo que no tenemos, pero si lo tenemos, debemos prestarlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo se podría traducir en el nombre de Jesús? Sin esperar nada a cambio. Esto suena muy difícil de hacer porque hay muchas personas abusivas que se aprovechan de nuestra generosidad y bondad. Y como han sido engañados y defraudados, han cerrado sus corazones y ya no creen en nadie y desconfían de todos. Pero debemos confiar en Jesús y hacer todo en su nombre y para Él, y confiar en que si alguien nos defrauda, Jesucristo responderá por eso y nos dará el doble o más de lo que nos defraudaron. Jesús no condena absolutamente todos los actos de bondad que se realizan con la esperanza de una recompensa. Pero Él muestra que no tienen peso como testimonio de amor, que la única recompensa que recibimos es la ganancia que obtenemos. Pero cuando hacemos algo sin esperar nada a cambio, haciéndolo para Jesús y no para los hombres o para nosotros, nuestra recompensa viene de Dios y siempre nos va a sorprender. Jesús no está diciendo que es ilícito que un cristiano obtenga ganancias de un préstamo de dinero, porque hay quienes se dedican a esto y de eso viven. El contexto, y escuchen bien y escuchemos bien, de este mandamiento es la obra de Dios cuando estamos llevando el evangelio a otros. Algunos nos pedirán dinero o cosas prestadas. ¿Qué debemos hacer? Este mandamiento viene ligado al que dio previamente. Al que te pida,
dale. No dice que le demos lo que nos pidió. Cuando le pidieron limosna a Pedro, no pudo darle porque no tenía dinero, pero le dio una declaración de fe y sanó al limosnero. Puede ser que si tenemos lo que nos piden prestado, aquí debemos usar sabiduría. Y escuchemos porque esto es muy importante. Y procuremos cubrir por nosotros mismos aquello para lo cual piden prestado. Yo recuerdo que hace algunos años nos pidieron prestado y no teníamos el dinero. Pero cada vez que alguien que dice amigos, porque amigos nuestros que necesitan prestado o que necesitan, me dicen a mí, oye, ¿tendrás que me prestes? Mira, tal vez no tengo todo, ¿ok? Pero te puedo dar 100 pesos. Si me pide 500, esto es lo que significa. No debemos de negar cuando alguien nos pide prestado. A mí me molesta mucho, me ofende, de veras me lastima que hasta por dinero se están peleando. Han dejado de existir unas amistades tan hermosas por el préstamo, porque le presté y nunca me pagó. Miren, si vamos a hacerlo, Jesús dio este mandamiento que prestemos no esperando de ello nada. ¿Qué significa? Llega tu hermano, llega tu amigo, tu amiga y necesita porque su esposa está a punto de que la operen y no tiene, pero te pide 1,500 pesos, ¿no? Y tal vez los tengas, pero sabes cómo es él y para no ofenderlo, esto es lo que Dios nos dijo. O sea, te doy oportunidad de que no des lo que te están pidiendo, ¿va? Pero te estoy dando la opción para que no peques, para que tú sí sea sí, para que tú estés bien conmigo en lo que yo te estoy pidiendo, te voy a dar la opción de que des algo. Esto es lo que significa presten, no esperando de ello nada. A mí me dicen cuando yo puedo, con mucho gusto yo les ayudo, pero cuando no, les digo, mira, me da mucha pena, no tengo, pero tengo 100 pesos. Con algo te puedo ayudar, ¿no? Y se les da. Yo lo tomo como un regalo. No les digo a ellos, pero ellos cuando me dicen, ay, mira que esto, ay, mira, esto que no puedo, que no te puedo pagar, o no les ha pasado que cuando prestas ya no quieren hablar mucho contigo por la pena. O sea, no, si vamos a prestar, entre comillas, algo, en el momento de verdad, díganlo. ¿Sabes qué? No tengo lo que me estás pidiendo, pero te puedo dar esto, pero no es un préstamo, es un regalo. Quiero ayudarte en la necesidad tan grande que tienes. Quiero sembrar, aunque sea algo en tu vida. Entonces, esto es lo que significa el que nosotros prestemos sin esperar nada a cambio. Eso es lo que significa que Dios quiere de nosotros. Nosotros pudiera ser que sí tenemos lo que nos están pidiendo prestado, ¿no? Y aquí es cuando nosotros, que les comento, debemos de tomar sabiduría y tratar de que nosotros podamos cubrir aquello por lo cual nos están pidiendo prestado. Aquí Jesús dice, no lo tomes prestado la palabra como los bancos, ¿no? Te prestan y vienen intereses y vienen, tienes que regresarlo. Aquí no. Si no tenemos todo lo que nos piden, que es lo que les estoy diciendo, podemos dar una parte o decirles que cuenten con cierto porcentaje y que cuando tenga lo demás,
les pagaremos lo que necesitan. Como la luz, la renta. Así es. Sea como fuere, lo que debemos darlo a Jesús y no esperar que lo devuelvan ni que nos hagan un favor o queden en deuda con nosotros. De verdad que yo he visto que si yo me pongo a pensar, si yo no hubiera prestado, hubiera seguido con la amistad de una amiga, ¿no? Yo hubiera querido tener esa amistad, pero a veces el prestar influye en que se alejen de ti. Por eso, lo que Alberto y yo hacemos es lo que dice aquí este mandamiento. Nos piden, mira, 500 necesito, mira, con mucho gusto, si lo tengo, créemelo, se los envío, tratamos. Pero si no, mira, no tenemos los 500, pero te damos 100, pero esto no es un préstamo. ¿Ok? Queremos regalártelo y quisiéramos apoyarte en esta necesidad. Vamos a estar orando, pero te lo estamos regalando. No, hermano, miren, a veces olvidamos lo más importante, la familia. Y qué terrible que tus propios hermanos en carne, de familia, y no se hablan por préstamos. Qué terrible, o por herencias que dejaron y ahí tienen la deuda. Es horrible. Miren, mi hermana o mis hermanas me dicen, mira, ayúdame con esto. Créemelo que les digo, claro, con mucho gusto. Tal vez no tengo los 500, pero puedo apoyarte con 200, ¿ok? Ahí te va, pero no es un préstamo. Te lo estoy dando porque quiero ser bendecida. No que yo, mira, ya estoy trabajando, pero no me han pagado, necesito. No, no. Si tú quieres de corazón, hazlo, pero yo no quiero que esto distraiga, nos aleje de la relación de familia que tenemos, por el amor de Dios. Si tú tienes a alguien que no le has hablado por esta causa, es lo que dice aquí, ponte a cuentas con Dios y perdona la deuda y ten una bonita relación. Puedes pedrete, mira, a mí me ha pasado, a mí, Blanca, que yo digo, no, y pasan los años y escúchenme, necesito tanto de esta persona que no tengo cara cómo comunicarme porque yo fui grosera con la persona. No sabemos el día de mañana con quién vamos a necesitar y principalmente es la familia. No los desairemos, perdonemos. El dinero va, pero la relación familiar nunca va a ser el que nosotros la podamos tener a nuestros hermanos. El día que muera nos vamos a lamentar toda nuestra vida, que no lo hagamos, que la culpa no gobierne nuestra vida, sino que este mandamiento sea prestando, no esperando nada de ellos, y menos de nuestros hermanos y hermanas, papá, mamá, de nuestra familia. Hagamos que y somos más bendecidos. Yo cada vez que me piden mis hermanas, ellos me los dan y créemelo que ellas me lo regresan al triple. Hace poco lo vimos con mi hermana Vero. Ella en Estados Unidos necesitaba algunos pagos de sus hijas por las clases y me decía, yo te lo pago. Ella nunca es de las que no paga, pero se le olvidaba. Yo no comentaba nada. Y saben, ella nos acaba de dar una ofrenda que de verdad arrebasó límites, que ahí es cuando comprendí. Qué bendición es tener a la familia cerca, ¿ok? No te hagas deudas, dadlo. Y el consejo que yo siempre le he dado a los voluntarios cuando los entrenamos y a los líderes es no se presten dinero entre ustedes porque van a terminar de pleito. Y cuando analizamos ya de fondo esto, preste, no esperando de ello nada, o sea, si Jesús me está diciendo, si te piden prestado, dalo sin esperar nada, ya regálalo como una ofrenda.
la gente cree que tienes y te pide, pues si no tienes, pues ¿cómo les das? Pues como Pedro, ¿no? Mira, no tengo lo que necesitas, pero tengo a Dios y vamos a orar para que Dios te supla, para que Dios te dé. Y si tienes, pues tienes que orar. Conforme das diezmo, Dios te va dando más para que des ofrenda. Y esa ofrenda la debes planear. Debes tú tener allí algo extra para dar y orar a Dios a quién se lo doy o esperar a que alguien te lo pida, orar. Uno debe ser guiado por el Espíritu Santo en esto. Vamos al 119. 119ª cosa que mandó guardar Jesús: sean misericordiosos. En Lucas 6:36 Jesús dice: sean pues misericordiosos, como también el Padre de ustedes es misericordioso. Misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Jesús dijo: vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús nos está diciendo: quiero que aprendas lo que significa, que vayas y aprendas, porque la misericordia no se puede aprender nada más en los libros, tiene que aprenderse también en la acción, en nuestras relaciones. También dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú haces misericordia, después van a hacer misericordia contigo, porque todos atravesamos por valles, todos atravesamos por crisis. Puede ser que hoy estemos bien, entonces tenemos que ser misericordiosos con otros para que cuando estemos mal, alguien más sea misericordioso con nosotros. Es algo que tenemos que aplicar. Misericordioso, pues, es el que tiene la capacidad de ponerse en el lugar de otro, de tal modo que puede ver la vida desde la perspectiva del otro, o como dicen, ponte en mis zapatos, ¿no? Hay un dicho popular que dice: nadie sabe lo que pesa el morral, sino el que lo carga. La verdad es que no vamos a poder sentir realmente la necesidad o el dolor que otros sienten, a menos que pasemos por eso. Entonces, misericordioso es aquel que carga los morrales de otros, llevando así sus cargas y sintiendo como en propia carne sus penas y dolores. Misericordioso es aquel, pues, que se duele de los males ajenos. Hebreos capítulo 13 dice: acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que ustedes están en el cuerpo. Es un mandamiento que nos está dando Dios. Y igual, pues, cuando pues vemos que alguien está pasando hambre o tiene algún dolor, pues no nos podemos ni imaginar lo que siente, pero le podemos pedir a Dios que nos dé una muestra. Le podemos pedir a Dios: sensibiliza mi corazón para que yo pueda ser misericordioso, para que yo pueda compadecerme, porque a veces es necesario que alguien pase frío, que alguien de verdad esté a punto de que se muera por el frío, para pensar en los que están en las calles y en los indigentes y procurar llevarles una cobija o algo para que se cubran. Pero no hay necesidad de eso. Podemos pedirle a Dios que nos lo muestre, ¿sí? Josué Irión, una vez escuché que él fue a Irán o algo así, a un país pues musulmán, como turista, porque él pues quería orar por ellos, pero él tenía muchos prejuicios y pues hasta pues tenía aversión y cierto odio por los musulmanes. Entonces, cuando él estaba allí en su hotel asomándose por la ventana, él habló con Dios y le dijo: no sé cómo puedes amar a esta gente,
la verdad yo no los amo y por más que quiera pues decirlo, pues yo sería hipócrita. No siento nada por ellos, lo único que siento es repulsión y aversión, pero tú los amas. Por favor, muéstrame cuánto los amas, muéstrame lo que sientes por ellos. Y dice que después se arrepintió de haber orado así porque Dios escucha cada oración que le hacemos. Y empezó él a sentir como un dolor en su pecho y después se fue intensificando y al grado de que cayó al suelo como fulminado, empezó a convulsionarse de dolor y empezó a llorar y las lágrimas salían de sus ojos y él no entendía qué estaba pasando. Él pensó, me está dando un infarto, algo me hizo daño. Y en medio de las convulsiones y del dolor de corazón tan grande, recordó, yo le pedí a Dios que me mostrara cuánto amaba a esta gente que yo no amo. Y empezó a pues clamar, ya entendí, Señor, ya entendí, ya no puedo más. Y entendió que si Dios le seguía mostrando, iba a pues morir. Ya luego pues comenta que Dios le mostró que no fue ni siquiera una milésima de lo que realmente siente Dios. Es impresionante cuánto nos ama Dios y cuánto ama Dios a todos. Miren, misericordia también significa amor en acción. La misericordia es el amor que se mueve para ayudar a aquellos que son incapaces de ayudarse a sí mismos. Si vamos a llevar el evangelio, necesitamos ser misericordiosos. Dios tuvo misericordia de nosotros al perdonar y pasar por alto nuestros pecados y al tomar la iniciativa de buscarnos y traernos a la reconciliación consigo mismo. Lo opuesto a la misericordia es la insensibilidad, el egoísmo. El egoísta nada más vive para sí mismo y no le importa. Mientras él no sufra o los suyos, no le importa. Al que no es misericordioso, no le importa el sufrimiento de los demás, solo le importa él mismo. Cuentan de Hitler que pues estaba asesinando a millones, pero pues lloraba cuando se enfermaba su perro, ¿no? Y sí se preocupaba por los suyos. Ahora sí que los suyos no, él los cuidaba mucho y le dolían, pero eso es egoísmo. La promesa de Dios para los misericordiosos es que ellos alcanzarán misericordia. La misericordia entonces se debe aplicar a los que sufren y padecen y se aplica en dos sentidos: los que están asociados directamente con nosotros y aquellos a quienes somos enviados. En el primer sentido, la misericordia tiene que ver con el mejoramiento de las relaciones. Ya Dios aplicó su misericordia en nuestras vidas al perdonar y pasar por alto todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Ahora nosotros debemos perdonar a los que nos han hecho daño y pedir perdón a quienes hemos hecho daño. Eso implica enmendar las cosas, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Tiene que ver con trabajar para mejorar las relaciones y con volver atrás y tratar de reparar algo del daño que otros nos han causado y del que nosotros hemos hecho a otros. Eso significa que para obedecer este mandamiento de Jesús debemos perdonar a los que nos han dañado y hacer enmiendas con las personas que nosotros hemos dañado, excepto cuando al hacerlo pueda dañarlos tanto a ellos como a otros. Hay situaciones en que es mejor no hacer nada y nada más orar, pero en la mayoría de las situaciones sí se puede reparar el daño, pues enmendar lo que hemos hecho. Debemos perdonar de todo corazón a los que nos han dañado porque Dios nos ha perdonado, porque el resentimiento no funciona y porque vamos a necesitar perdón en el futuro. Pero, ¿cómo perdonar a los que nos han dañado? Pues siendo misericordiosos. Ese es el primer paso.
¿Cómo se hace esto? Revelando nuestra herida, admitiéndola, perdonando y liberando al ofensor en oración, a solas con Dios, tantas veces como sea necesario, hasta que el dolor desaparezca, reemplazando nuestra herida con la paz de Dios. Cuando yo empezaba en las cosas de Dios, yo estaba tan feliz de haber conocido a Cristo, se me había quitado la carga, ya era otro, y de pronto pues leí que tenía que perdonar a los que me hubieran hecho daño, y yo fui abusado a los 6 años, y esa persona pues yo la aborrecía, la odiaba. Y cuando me enfrenté al hecho de que tenía que hacerlo, dije, no, no puede ser que yo tenga que perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. Y fui con el que me estaba discipulando y le dije, oye, tengo que hacerlo. Me dijo, sí, es que no quiero hacerlo. Me dijo, ni vas a querer, ni vas a poder, porque no es un sentimiento, es una decisión, debes decidir hacerlo. Entonces, ¿qué hago? No, pues ve, arrodíllate y dile a Dios, yo perdono a esta persona. Si puedes, escribe todo lo que hizo, cómo te sentiste, y a Dios en oración dile, yo lo perdono. Pues yo fui y lo hice, y después de eso sentía más odio y le dije, oye, no funcionó, ya lo hice. Me dijo, apenas lo has hecho una vez, tienes que hacerlo tantas veces como sean necesarias hasta que desaparezca el dolor. Me costaba mucho, lo hacía cada tercer día, cada semana, le rehusaba, pero lo seguía haciendo hasta que llegó un tiempo en que lo hice diario, hasta que llegó el día en que el dolor desapareció. Y wow, qué maravillosa es la misericordia de Dios cuando nosotros aplicamos misericordia también. Debemos también hacer enmiendas con las personas que hemos dañado, porque las relaciones sin resolver son la causa de que nos impidan creer y desarrollarnos espiritualmente con Cristo. ¿Sí? Debemos hacer una lista de las personas que hemos dañado para que nos muestre la manera, el tiempo y la actitud con la que debemos nosotros, con la que debemos nosotros hacer las enmiendas, ¿no? Entonces, y también tenemos que considerar si es apropiado hacer las enmiendas o no, orando para que Dios sane las heridas que nosotros provocamos. Tenemos que usar de mucha sabiduría con esto. La misericordia no es algo que se puede hacer así nada más porque sí, así pues ya al ahí se va. Es como cuando pues llevamos comida a la cárcel o a la gente de la calle. Uno tiene que planearlo, organizarlo, esforzarse, ¿no? Entonces, en el segundo sentido de la misericordia a aquellos a quienes somos enviados, tenemos que ser misericordiosos aplicando la misericordia hacia aquellos a quienes somos enviados a predicarles el evangelio. Y la misericordia tiene que ver con aceptar a todos tal y como son y ofrecerles el perdón de Dios y la salvación sin condiciones, pues, o sea, de pronto hay quienes tienen prejuicios contra ciertas personas. Uno tiene que ofrecer el perdón a todos sin excepción, porque el perdón es para todos, no es solamente para unos cuantos. Entonces, misericordia, pues, es condolernos de los sufrimientos y miserias ajenos, sin juzgar ni ser prejuiciosos, ni escandalizarnos por el pecado de los demás. Es ponerse en los zapatos de otros, ¿no? Hace muchos años yo estaba yendo a Tepepan, y de pronto, pues, en uno de los recesos que hubo, me pidió si podía, pues, hablar conmigo. Lupita Ceballos, ya era una mujer con el pelo blanco, 60 y pues tantos años. Ella estaba allí porque había envenenado a sus
a sus 3 niños. Ella se envenenó, le puso veneno en la sopa a sus 3 niños y a ella, pero ella quedó viva y la hija mayor quedó viva, los otros 2 niños pues murieron y en la prensa pues hablaban, esto fue ahí de 1980 y algo, hiena humana, ¿no? Que mató a sus hijos, ¿no? Y fue algo, vaya, muy fuerte, muy feo. Ella quedó loca, perdió el uso de sus facultades mentales y fue internada en el área de psiquiatría allí en la cárcel. Al tiempo, a través de la palabra de Dios, recuperó ella su lucidez y todo, y era la pastora. Entonces me contó en 5 minutos un poquito de la vida infernal que el marido les daba y cómo y cómo los trataba. De verdad que en esos 5 minutos me hervía la sangre. Yo quería ir corriendo y hacer pedazos a ese desgraciado. Y eran 5 minutos. Ella tuvo que soportar años. Cuando realmente somos misericordiosos, nos damos cuenta que lo que otros han hecho, que condenamos, también lo habríamos hecho nosotros si hubiésemos estado en la misma condición de ellos. Solo así podremos comprender el porqué de la conducta y acciones de otros. Cuando somos misericordiosos, dejamos de juzgar, porque la misericordia triunfa sobre el juicio y siempre podemos concluir que si hubiéramos estado en esa situación, habríamos hecho lo mismo o algo peor. Así que no te des baños de pureza. No digas, ay, ¿cómo es posible que fulano de tal hizo esto? Mató a sus hijos. ¿Cómo es posible que hizo esto otro? Lo que en las noticias luego sale, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué? Es posible porque tú y yo habríamos hecho exactamente lo mismo y no somos mejores absolutamente que nadie. Vamos pues al mandamiento que sigue, 120. Tiene que ver mucho con este que acabamos de ver. Bueno, todos van ligados, si se dan cuenta. Si te piden, presta. Y luego sean misericordiosos y ahora no condenen. Todo va ligado y este es el siguiente mandamiento. Ahora, en Lucas 6:37, Jesús dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Permítanme. Abre el correo de Vero. Permítame tantito. Ya un año atrás les había mandado no juzgar, porque había pasado un año de ese lapso. Ahora, después de mandar que seamos misericordiosos, añade al no juzgar las cosas, no condenar y perdonar. Si bien esas 3 acciones, no juzgar, no condenar y no perdonar, están implícitas en ser misericordiosos. Las ponen por separado para sobreenfatizar la importancia de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y añade 2 promesas. No seremos condenados y seremos perdonados. Ya un año, fíjense, ya les había hablado. ¿Y qué dice? Que nosotros debemos de perdonar, que no debemos de juzgar, no debemos de condenar y debemos de perdonar. Misericordia es lo que quiere y no sacrificio. Y añade esas 2 promesas. Lo estamos viendo ahorita. Esto es debido a que seguiremos cometiendo errores y fallando.
y necesitamos de la misericordia tanto como aquellos que nos rodean y a quienes somos enviados a predicar el evangelio, pues no somos mejores ni superiores que nadie. Y el evangelio del reino también nos debe afectar y beneficiar a nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Que los primeros que tenemos que ser transformados por el evangelio somos nosotros. Primero lo debemos aplicar en nuestras vidas para entonces poder aplicarlo en las vidas de los demás. Debe ser de nuestra experiencia en la obediencia a Jesús al verificar en nosotros mismos los maravillosos resultados del evangelio, que anunciamos las buenas noticias a los demás. Es como la persona que prueba un cierto método para bajar de peso y le funciona, y después no puede evitar que el cambio se nota en su cuerpo y todos le empiezan a preguntar, ¿qué es lo que has hecho? Porque ha adelgazado y demasiado. Y es cuando les cuesta con alegría lo que han hecho. No solo eso, sino que procura decirles a todos los que padecen lo mismo que la persona para que ellos puedan experimentar el beneficio. Así es igual cuando alguien que baja de peso y es notable, lo mismo pasa cuando no condenamos. Quieres decirle a los cuatro vientos, a todo mundo, que lo mejor es la misericordia y no condenar. Es muy bien conocido que Gandhi dijo en muchas ocasiones que él había puesto en práctica las enseñanzas de Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Y a él se le atribuye la frase en que resumen lo que Jesús enseñó respecto a cómo debemos anunciar el evangelio a otros. Sé tú mismo el ejemplo de lo que quieres ver en los demás. El evangelio debe funcionar primero en nosotros y hacerse visible en nuestra conducta y actitudes. Condenar significa en el sentido legal acción de un juez o un tribunal de imponer una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o una falta. También significa en el sentido personal desaprobar y rechazar enérgicamente una conducta, una acción o una doctrina que se considera inmoral o censurable. Jesús está usando la palabra condenar en el sentido legal del griego, katadikazo, que significa sentenciar, pronunciar culpable. Para condenar a alguien se necesita que primero se le juzgue y si hay evidencia de su culpabilidad, se le condena, si no, se le absuelve. Vivimos en una sociedad donde todos se condenan unos a otros y la gran mayoría de las veces el juicio es implacable. Y de acuerdo con la opinión y prejuicios de cada persona, los esposos se condenan, se declaran culpables el uno al otro por errores o faltas que cometen o cometieron y se marcan de por vida con esa sentencia. Y eso arruina su relación y termina destruyéndola. Las propias leyes humanas, cuando hayan culpable a alguien, lo condenan a cierto castigo o pena. Y después de cumplirlo, queda liberado de la culpa. Pero la sociedad en general no piensa así y condena a las personas y las marcas con ese estigma de por vida, culpable. Y desconfían de ellos y los tratan como tales. Pero el evangelio son buenas noticias.
hay perdón en Cristo, hay absolución de la culpa. La Escritura asegura, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo perdona y limpia nuestras faltas, sino que también los olvida y nos da una nueva oportunidad. ¿Qué si reincidimos? Jesús, el juez de toda la tierra, se encargará de atraernos con cuerdas de amor y benignidad al arrepentimiento, y si persistimos, nos disciplinará en amor. Condenar es prerrogativa y deber de los jueces en casos civiles o penales y en última instancia de Jesucristo. Ay, perdón. Pero no me agarra, no sé, quiero que ahí. Nosotros no debemos reprobar, escuchemos, criticar o murmurar de los demás, porque de hacerlo se nos revertirá y seremos condenados de la misma manera. A nadie nos gusta que nos condenen, porque no sabemos los motivos, no sabemos las razones y penas por lo que hizo lo que hizo. Recordemos que todo lo que sembramos es cosecharemos y no condenemos. Hay una película que se me vino mucho a la mente, y El devorador de pecados. Es una de las películas más hermosas que yo he visto. Y ahí relata el que nosotros, cuando somos heridos, somos lastimados, nosotros lo único que hacemos es condenar a todos los demás. Cuando alguien enjuicia, alguien condena, alguien habla mal de alguien, es porque está herido, porque necesita sanar. Y lo más importante en este momento es que si estamos en esta situación y estamos condenando a todo mundo, es porque Dios quiere hablar a nuestra vida. Él no quiere que nosotros condenemos a otros porque se nos revierte todo. No sé si te ha pasado, pero cuando yo condeno y condeno a las personas o a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, no nos vayamos tan lejos, la familia, lo que Dios me ha mostrado es que está herido mi corazón, necesita ser sanado, por eso uno condena, porque es tanto el dolor que uno tiene que lo que menos quieres es que tampoco nadie se sienta bien, sino que tú quieres condenar, no quieres ayudar a las personas. El condenar significa no ayudar, no tener la misericordia para poder ayudar a los demás. Si esto nos está pasando, lo único que debemos de hacer en nuestra vida en este momento es poderles el no condenar. Si nosotros condenamos a alguien es porque estamos heridos. ¿Por qué no, como tarea en este mandamiento que estamos teniendo, le decimos a Dios si está pasando esto y queremos, fíjense, ¿sabían que la perfección es también condenar? Queremos la perfección en los demás y lo condenamos, es que no puede, es que no sabe, es que no es apto. Y Dios trata con nosotros en nuestro corazón para decir, y tú lo eres. Nosotros debemos de tener cuidado. Yo todos los días, y aún consciente o inconsciente, híjole, me cuesta el no condenar. Y le pido a Dios perdón y digo, es que yo quiero a mi manera, quiero que se haga a esta manera y condeno porque digo, es que no puede, es que ya mejor lo quito, es que lo hago mejor yo.
Eso es condenar a alguien sin saber el por qué no pudo o por qué no sabe o por qué no está actuando como quisiéramos que actuara. Entonces, pongámonos a cuentas con Dios, empezando conmigo misma. Necesito pedir perdón, necesito sanar mi corazón. ¿Por qué estoy condenando a alguien más? Entonces, hagámoslo para que nuestra manera de vivir sea teniendo el reflejo de nuestra vida en Jesucristo, con siendo misericordiosos, que lleva de la mano, y así, cuando tú eres misericordioso, no condenamos. La segunda vez que yo fui a la cárcel, allá en 1985, yo no tenía ni la más mínima idea de qué hacer. Yo ahora sí que sé que fue Dios el que me envió. Y la segunda persona con la que yo traté yo pensaba que era la novia el que yo le había compartido una semana antes, pero era su compañero de estancia. Allí en el Cerezo de San Miguel en Puebla no había código de color. Uno le ponían como 6 sellos en los brazos y todos andaban vestidos, pues, o sea, normal. Y de pronto llego y veo que está ahí pues con una chica, pues guapa, pero cuando pues saludo, de la chica sale una voz de hombre, ¿no? Era un hombre vestido de pues mujer, con las pestañas, los labios pintados, toda una mujer. Yo no tenía ni idea, vaya, yo empezaba en las cosas de Dios, pero Dios me mostró desde allí lo que tenemos que hacer para ganar a cualquiera. eh, 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 Empezó a asistir a las clases que yo daba y como 2 meses después recibió a Cristo, y lo que me dijo ella o él fue esto: a mí me dio mucha curiosidad que no hayas hecho una cara fea cuando escuchaste mi voz. Me dio mucha curiosidad que no me hayas dicho que me iba a ir al infierno, que yo estaba mal, que porque estaba así, como me han dicho pastores y curas, y todo mundo pues siempre me está empezando por mis padres y llegando por todo el mundo, que siempre me están diciendo, tú estás mal. Yo sé que estoy mal, pero no conozco otra cosa. Pero a mí me dio muchísima curiosidad. La verdad, yo te oí esperando alguna indirecta, algo, y después de más de un mes oyéndote y que no hablabas nada en contra mía, ni me criticabas, ni condenabas, ni tampoco echabas pedradas así obvias, ¿no? Yo entonces, esa fue una de las cosas que a mí me llevó a seguirte escuchando y tomar los cursos, y entonces conocí a Cristo. Este es un arma increíble para ganar almas, sobre todo aquellos que nadie quiere y aquellos que todo mundo pues rechaza, ¿no? Los travestis, los homosexuales, los pues darquetos y los que se ponen un montón de cosas, los que exteriormente buscan o pues provocan el rechazo del mundo. Es un arma increíble. Si tú de verdad pones en práctica esto, vas a ganar a muchas personas para Cristo, porque van a ver que no eres alguien que condena. 121 cosa que nuestro Señor Jesucristo mandó: perdonen. Fíjense, ahora sí que desmenuzó la misericordia entera, ¿no? Porque claramente dijo, aprendan lo que significa. No condenar, no juzgar, están incluidos dentro de la misericordia. Este es el segundo mandamiento añadido a no juzgar, y tiene una promesa: perdonen y serán perdonados. Si Dios nos ha perdonado, debemos perdonar a los demás. Cuando recordemos cuánto nos ha perdonado Dios, se nos hará muchísimo más fácil perdonar a los demás. Nunca tendremos que perdonar a nadie,
más de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Cuando nos es difícil perdonar, por lo general es porque no nos sentimos perdonados o no hemos creído en el incondicional perdón de Dios para cada uno de nosotros. Las personas que se saben y se sienten perdonadas no tienen muchos problemas en perdonar. Necesitamos darnos cuenta que Dios nos ha perdonado para perdonar a los demás, ser conscientes de nuestra propia pecaminosidad, de que no somos mejores que nadie y que hubiéramos hecho lo mismo que nos hicieron de haber estado en el lugar del ofensor. Esta es una realidad y de verdad tenemos que ser conscientes de esto. Algo que nos enseñó pues Jaime cuando nos empezó a discipular acá, es un ejercicio que te recomiendo mucho que lo hagas, pero prepárate porque te vas a horrorizar por el resultado. Y es una oración que tenemos que aprender a hacer, sobre todo los que hemos decidido pasar al otro lado, no es algo necesario. Pedirle a Dios, Señor, muéstrame a mí mismo tal y como soy. Muéstrame tal y como soy. Pues yo dije, no, pues yo soy, estoy estudiando ingeniería, soy muy inteligente y pues tengo pues, puro 10, no soy tan malo, ¿no? Ahí pues más o menos pues nunca pues secuestrado, nunca he asesinado a nadie y uno como que se siente medio bueno o no tan malo, ¿no? Pero empecé a orar todos los días. Padre, muéstrame a mí mismo tal y como soy, muéstrame la pecaminosidad que hay en mi carne, que es la misma que hay en cualquiera, ¿eh? No sé si fue una semana o dos, ya no me acuerdo, pero Dios me lo preparoso que estoy, me espanté. La verdad, la conclusión a la que llegué es que yo soy un monstruo, soy una bestia, soy el peor de los pecadores que han existido. Me dio tanto miedo, anduve cabizbajo por unos días, pero estábamos estudiando Génesis 1 y qué revelación me dio tan hermosa, que dice ahí que Dios creó a los monstruos marinos y los bendijo. Dije, bueno, si Dios bendijo a los monstruos que él creó, pues también nos puede bendecir a nosotros. La verdad es que todos somos pecadores y todos somos de lo peor, solamente que no hemos estado en ciertas circunstancias para hacer lo que han hecho otros. Hay de verdad lo que ha pasado estas últimas veces de ese niño de pues, 18 años que fue y mató a otros niños, eso es imperdonable. Mira, tú y yo lo hubiéramos hecho de haber estado en la misma situación que él. Tenemos que perdonar. No perdonar es una necedad, es irrazonable, es como dispararse a uno mismo. Por lo tanto, dañaremos a alguien más cuando el arma retroceda. No funciona el no perdonar. Siempre nos dañamos a nosotros mismos más que a otra persona cuando nos rehusamos a perdonar. La escritura asegura que es irracional, una pérdida de energía, no perdonar. Eso se llama resentimiento, volver a sentir dolor por el daño o la falta que nos hicieron. Resentir, por eso se llama resentimiento. El resentimiento no puede cambiar el pasado, no puede corregir el problema, no cambia a la persona, ni tan siquiera daña a la persona, solamente nos afecta a nosotros, nos hace miserables. La amargura solamente nos hace enojar, ser molestos e infelices. Las personas más infelices del mundo son las que tienen resentimiento. La falta de perdón es algo enfermizo. Las investigaciones han demostrado que la emoción más enfermiza que las personas pueden tener es el resentimiento, porque es como el cáncer que se lo come vivo a uno, es venenoso.
Además, se ha demostrado científicamente que tiene consecuencias físicas. Está demostrado ya científicamente que las dos causas más grandes de los problemas físicos en la vida son la culpa y el resentimiento. No es tanto lo que comemos, es lo que nos come por dentro, lo que nos afecta. Y también tiene consecuencias emocionales que nos llevan a la depresión. No perdonar es algo así como un suicidio emocional por amor a nosotros mismos, por amor a Dios, por amor a los que nos rodeas, a los que nos rodean. Necesitamos perdonar de todo corazón a los que nos han dañado, a los que nos han ofendido y herido. Jesús prometió que seremos perdonados si perdonamos. No podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Es peligroso seguir el modelo de oración del Señor. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso significa, Dios, perdóname así como yo perdono a los demás. El Padre Nuestro es una oración diseñada para hacerse todos los días. Necesitamos perdonar a los otros porque Dios nos ha perdonado, porque el resentimiento no funciona y porque vamos a necesitar de perdón en el futuro y no queremos romper ese puente que tendremos que cruzar. El perdón es una calle de doble vía. En cierta ocasión, un muchacho se acercó a John Wesley y le dijo, nunca podré perdonar a esa persona, nunca. John Wesley le replicó, entonces espero que nunca peques, porque todos necesitamos lo que no queremos dar. No quememos ese puente que vamos a cruzar tarde o temprano. El perdón no es un sentimiento o emoción, una tienes que perdonar a los que nos han ofendido o dañado. Es importante y necesario que si no lo hacemos, no seremos perdonados por Dios ni por aquellos a quienes hemos agraviado. Para perdonar como Jesucristo lo establece, debo primero revelar o confesar mi herida, liberar en oración al ofensor y reemplazar mi herida con la paz de Dios. Al recibirlo, recibimos perdón y liberación y Cristo quita la culpa de nosotros. Y de paso, pues la salud es restaurada, porque la culpa y el resentimiento son las dos causas emocionales principales de muchas enfermedades terminales y crónicas. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos perdonar? En oración, con toda honestidad y sinceridad, diciéndole a Dios todo lo que sentimos y cómo nos sentimos y obedeciendo al decir perdono a fulano por esto y esto y esto. Decirlo aunque no lo sintamos ni queramos decir. ¿Cuántas veces debemos hacerlo? Ya lo habíamos visto, porque la misericordia es tan necesarias hasta que el dolor haya desaparecido y experimentemos el alivio y la paz de Dios. Nosotros hemos no solamente practicado esto, sino enseñado también esto. Cuando yo recién conocí a Cristo, como les decía hace un rato, me costó meses ya no sentir lo que me habían hecho. Y a partir de allí he tenido que ejercitarlo muchas veces. A veces es inmediatamente alguien pues me hace algo y yo oro y lo perdono, pero luego tarda. A veces hay heridas que de veras duran allí toda la vida, pero puede ser que la herida esté allí, pero está cicatrizada porque ya perdonaste. Mientras no perdonas, la herida está abierta y el dolor es muy fuerte, pero por eso hay que perdonar para que esas heridas cierren. Yo tengo ya 38 años sirviendo a Cristo, tengo cicatrices en el alma, tengo heridas que ya fueron sanadas y créanme, he tenido que perdonar más ahora que antes de conocer a Cristo. Hace, hace muchos años un amigo de Jaime, pastor allá
en Torreón. Creo que ya partió con este hombre, Fernando Fuentes. Pues fuimos, y mientras estábamos pues comiendo, pues salió el tema de cómo otros pastores defraudan a otros y cómo engañan y traicionan, y cómo hay mucho de eso en el liderazgo cristiano. Y este hombre, Fernando Fuentes, dijo, me han defraudado tantos cristianos, que yo podría escribir un libro que se llame 100 razones por las que los cristianos me han vuelto ateo, ¿no? La verdad es que vamos a necesitar ejercitar esto en el ministerio. Recuerden que estos mandamientos son ya en el contexto de la obra, en el contexto de llevar el evangelio a otros. Vamos a ser lastimados, traicionados. Tenemos que estar perdonando constantemente, porque lo vamos a necesitar siempre. Vamos a cometer errores también y vamos a necesitar que nos perdonen también. Entonces, tenemos que hacerlo parte de nuestras armas espirituales, ¿sí? Y a veces es muy bueno ponerlo pues por escrito y hacerlo hasta que ya no duela. Y es una bendición cuando uno experimenta la paz, cuando uno puede ver a esa persona que tanto daño nos hizo y ya no sentir dolor, porque hay quienes tantito, o sea, pues, como esa canción de Cristina Aguilera, ¿no? Todo va bien, tengo mi casa, pero me acuerdo de ti, ¿no? Y todo se me echa a perder. O sea, hay quienes todo va bien hasta que ven a alguien y no, hombre, se les revuelve el estómago y de veras hacen un coraje y todo se les echa a perder porque tantito vieron a alguien o se acordaron de alguien. Si tú experimentas eso, si cada vez que te acuerdas de alguien te duele y te pones de malas, o cada vez que ves a alguien o que escuchas mencionar de alguien, se te revuelve el estómago y te enojas, eso es un síntoma de que tienes que perdonar. Y tienes que orarlo diario y perdonar y sinceramente decirle, mi Señor, no quiero hacerlo, odio a esa persona y quisiera que se muriera y quisiera que lo aplastara un camión o quisiera que lo aplastaras tú, pero en el nombre de Jesús yo lo perdono. Yo los primeros días yo no podía ni siquiera decir eso. Yo le decía, Padre, perdónalo tú porque yo no puedo, pero tú dices que lo debo perdonar, pues en el nombre de Cristo, tú perdónalo, está bien, hasta que ya pude yo decir, lo perdono, pero era así, se me trababa la boca, hasta que ya lo pude hacer y hasta que el dolor desapareció. Y Dios me dio una oportunidad hermosa, porque el primer preso que ayudé a salir de la cárcel, que le junté dinero, ya cuando se lo iba a dar me confesó por qué estaba allí y era casi como si yo estuviera viendo al que me había pues abusado a los 6 años, un caso idéntico al mío, pero en Puebla, ¿verdad? No en Exama, Chiapas. Y yo ahí pude ver que ya estaba sano, porque igual no le daba yo nada, pero lo pasé. Le dije, ¿sabes qué? A mí me pasó exactamente lo mismo que, que a ese niño del que me cuentas. Y ¿sabes qué? En nombre de ese niño yo te perdono. No lo vuelvas a hacer. Mira, no, se puso a llorar. No. Fue impresionante. Es maravilloso descubrir cuando ya está sano. Y le di lo que necesitaba para irse libre y hasta algo extra. Vamos al 122, que también está ligado, porque el perdón es algo que se da, ¿sí? La misericordia es algo que se da, y aquí cierra con broche de oro el Señor Jesús. En Lucas 6:38, Jesús dice, den, y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo. Porque con la misma medida con que miden, los volverán a medir. La versión Dios habla hoy
lo traduce así: den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, sacudida y repleta, con la misma medida con que ustedes den a otros. Dios, si no se escucha, díganos, porque no está muy bien nuestro, ¿cómo se llama? Internet. Por cualquier cosa avísenos, ¿va? Entonces, y Dios, no, todavía no me le mueve. Ah. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ay, perdón, permítame que Beto me le cambió. No me quedé ahí. A ver, permítanme. A ver, regrésate. A ver, el primero, no, la primera. Ok. Ahora sí, la que sí. Este es el octavo, perdone, es que al quererles contestar se nos cuatrapeó. Este es el octavo mandamiento que Jesús añade a su doctrina ahora que se les repite a los discípulos en las instrucciones que les da antes de enviarlos a predicar el evangelio. Deja este mandamiento al final para cerrar un broche de oro, por así decirlo. Este es el único mandamiento de todos los que dio, al que añade 5 promesas. Se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en el regazo de ustedes. Y explica por qué con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Regazo es la zona ahuecada que se forma entre la cintura y las rodillas de una persona cuando está sentada y que sirve de cobijo, resguardo o apoyo, o donde se pone en la bolsa el costal o el saco para llenarlo. Jesús usa esta ilustración porque era común en esos tiempos entre los comerciantes vender sus productos por medida, sobre todo el trigo. Casi todas las naciones antiguas vestían ropas largas, anchas y sueltas. Y cuando iban a llevar algo que no podían contener sus manos, usaban un pliegue de su túnica casi de la misma manera que las mujeres usan hoy sus delantales. Entonces, echaban trigo en el regazo del comprador y lo que cupiese ahí era lo que les cobraban como medida. Sin embargo, no todos llamaban el regazo completo y los compradores inexpertos se conformaban con eso, pero los expertos pedían que la medida fuera buena, es decir, que llegara hasta el tope del regazo. Y ahí está cuando le apretaban y se hacían más espacio de manera que cabían más y exigían que se les llenara. De nuevo llena, la remecían y hacían más espacio, o sea, le remecían hasta no quedara ni un hueco, ¿no? Y podían más y más llenarlo de nuevo hasta que rebosara, es decir, hasta que ya no cupiera más y caía trigo al suelo. Eso también hacían los comerciantes cuando llevaban mercancía para ellos o para sus amigos o familiares, retacándolos de trigo al máximo, al tope, hasta que ya no cupiera un grano más. Normalmente la medida buena, apretada, remecida y rebosando era el doble de la medida original. En la Biblia la palabra dar se menciona 2162 veces, muchas más veces que amar.
que se menciona 714 veces, orar 371 veces o creer 272 veces. ¿Por qué? Hay 7 razones. La primera es porque el dar nos asemeja a Dios, nos hace ser como Él es, que siempre ha dado y siempre da y que no para hasta darnos nos dio a su propio Hijo. Segundo, darnos acerca más a Dios, porque podemos comprobar su fidelidad. Hay solo una ocasión en toda la Biblia en que Dios nos pide que lo pongamos a prueba. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriere las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Con este mandamiento Jesús está reafirmando y reforzando lo que ya había prometido algo atrás. Tercero, dar es un antídoto contra el materialismo y el pecado, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuarto, dar fortalece nuestra fe, porque podemos comprobar que la promesa de Jesús es ciertísima. Dar es una inversión para la eternidad, porque Jesús mismo ya había dicho que al dar hacemos tesoros en el cielo. Sexta, dar bendice nuestras vidas y nos hace felices, porque es más bienaventurado que recibir. Séptima, dar nos prospera, porque recibimos más para poder dar más y eso nos beneficia en última instancia. Viendo esta clase, se me vino algo en mi corazón, que yo me metí en un asunto muy crítico. Les quiero platicar. Hace algunos años a mí me hablaron por teléfono para decirme que si tenía una casa hogar donde poner a una niña. Y pues yo les dije, sí, pues tenemos, pero especialmente en esa niña yo no la conocía. Yo dije, bueno, ¿cuál es la causa? Me sorprendió, ¿no? Que me dijeran, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Y me comentó la familia y me dijo, no, lo que pasa es que ella es una buena niña, no tiene vicios, su mamá pues cayó presa y la verdad yo soy la tía, pero ya no puedo cuidarla. En ese momento yo le dije, pero no es el motivo por el cual nosotros podemos proceder, porque lo que hacemos va en contra de nuestros principios. O sea, unir a la familia y yo no puedo desunir a la familia, le dije. Me dice, ayúdeme porque la niña pues no puede estar aquí. Me dio tanta tristeza, créanmelo, que este mandamiento se formuló para todo las bendiciones para mi vida, créanmelo. Miren, si yo yo acepté a esta niña para yo cuidarla, créanmelo que ahí fue mi fe probada y lo hice para sembrar en mis hijos. Cuando ellos, el día de mañana, porque uno nunca sabe, esto es lo que significa den, o sea, va ligado con algo que no sabes el día de mañana vas a necesitar. Es una siembra. Esto es lo que significa den. Y yo cuando asumí esta responsabilidad de esta chica, de esta niña, en la edad más terrible, 13 años, y tenía aparte a mis 4 hijos, créanme lo que Dios me habló a mi vida tanto, que saben por qué lo hice, por sembrar.
El den es una manera de sembrar a futuro. ¿Sabes para quiénes? Para tu esposo, para tus hijos, para tu familia. Tú no sabes el día de mañana lo que depare en tu vida. Yo pensé, yo no sé si el día de mañana caiga presa. Yo no lo sé. Que Dios tenga misericordia de mí. Pero si yo cayera presa, ¿cómo me gustaría que trataran a mis hijos? Den. Esto era lo que significaba para mi vida. Den. Di mi tiempo, di mi esfuerzo, di el dinero, porque se incluyó ahí todo en mi vida, mi amor, mis emociones, todo, dárselo a ella, compartirlo con ella. Y créanmelo, que cuando personas me decían, el tiempo fue necesario, los 3 años que yo la tuve, y al menos de mi parte, créanmelo, que cuando tú das, se cumple algo tan maravilloso, un resultado. Yo quiero hablar del resultado, ¿saben? Una seguridad tan grande en tu corazón cuando tú das, que yo sé que el día de mañana, yo di mi tiempo para con esta niña. El día de mañana, ni Dios lo quiera, yo caigo presa o no tenga dinero o alguna situación dura, yo ya lo sembré en mis 4 hijos principalmente. Por eso me encanta dar, me fascina dar, porque Dios me pone aquí en mi corazón el resultado que voy a tener es la seguridad de mi familia y principalmente lo que más amo yo en mi vida después de Cristo es mis hijos, mi esposo, mi familia. Esto es lo que yo más amo. Y pensé en ellos, cómo me gustaría. Le di cariño y sé que mis hijos van a tener cariño el día que yo no esté, que nadie me los va a maltratar. Le di amor y el amor lo van a tener ellos. Di mi tiempo, di mi dinero y no importaba. Este es el mandamiento tan hermoso, este es maravilloso. Y si no lo has hecho, da en el área que Dios está pidiendo que des. No seamos egoístas. El egoísmo impide que tengas seguridad en tu propia vida, que siembres en tu propia vida y en tu familia y los de tu alrededor. Qué impresionante este mandamiento. Entonces debemos de empezar a dar, empecemos con el diezmo de nuestro dinero, el tiempo y talento e ir creciendo a medida que comprobamos la fidelidad y la veracidad de las promesas de Dios. El resultado, recibiremos bendiciones de Dios hasta que sobreabunde para seguir dando y no dejar de dar. ¿Saben? Ahora Dios me está dando el privilegio de dar con cada uno de los chicos de servicio social. Tenemos y estamos trabajando con chavos que están por graduarse y en prácticas. ¿Y saben qué? Fue un tiempo tan maravilloso que pude dar mi tiempo y poderles hablar de Cristo, que saben que recibí. Bueno, en la semana recibimos de esto que sembramos Beto y yo y la Fundación Araceli, los que estamos involucrados, recibimos, este es un caso solamente, recibimos la libertad por un chico de servicio social que todavía no tiene título, sacó libre a uno de los líderes. ¿Cómo lo hizo? Porque nosotros dimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para con ellos, que ellos dieron todo en sí. Créanmelo, que lo que recibimos de cada uno de servicio social, créanme lo que fue una gran bendición, proyectos inimaginables, cosas inimaginables. No saben, cuando uno da, no importa, y si no has dado, no seas egoísta, empecemos con el diezmo, que es lo primero que más nos duele, el dinero, hagámoslo, empecemos a dar, porque esta es una siembra tan maravillosa y el resultado
te da una seguridad sorprendente cuando es lo mismo que cuando tú das tu vida a Cristo, el resultado es una paz y una seguridad que soy salva. El dar es uno de los más hermosos mandatos. Jesús dio su vida en la cruz y tan seguro fue que se está llevando a cada uno de los que están muriendo porque su sangre valió. El resultado en nosotros es la seguridad en todos los aspectos, chicos, en todos. Empieza a dar en todos los aspectos. Una amiga, y termino con esto, me acaba de hablar. Ella no podía tener hijos y dio su tiempo para con un chico. Lo agarraron, un chico de 13 años de la calle, lo metieron a su casa. Y me dijo, mami, mira, déjame platicarte que este niño lo tuvieron meses y se enteran, sale la familia, tiene mamá y la mamá no lo quiere, una de broncas el chico. Y ella me dijo, ¿qué hago? Le dije, ya es el tiempo, tienes que soltarlo porque legalmente te van a fastidiar las autoridades. Y escúchenme, cuando ella lo entrega a su mamá, fíjense, ella en esta área dio porque no podía tener hijos. Y agárrense, el resultado, la siembra que ella tuvo, espera gemelos. Gemelos. Quiero hacerte la piel chinita para decirte, da en todas las áreas. Tienes el privilegio de tener un niño que darle de comer en tu casa por tus hijos. Da un tiempo de ti, en el pecado, en el que la gente está en pecado y tú puedas dar tu tiempo en oración y que ellos sean libres. Dar en todos los aspectos trae seguridad como resultado y eres salvo en el nombre de Jesús. Y es muy importante también en el contexto, pues, que lo des a Cristo, porque muchas personas dan y esperan recibir algo a cambio de las personas a las que les dan, pero aquí no está diciendo den y a quienes les das te van a regresar algo, no, es Dios, dice, derramaré sobre ti, Dios lo va a hacer. Hay mucha gente cuando no hace exactamente se resiente. Hace muchísimos años, cuando yo recién llegué aquí al DF, en 1995, yo estaba un día con Jaime y una señora vino, pues llorando ahí, pues con él. Le dijo, hermano Jaime, mis hijos son unos ingratos, yo lo di todo por ellos, yo renuncié a todo por ellos, les di todo y pues ya nomás se casaron y ya ni me llaman, ni me procuran y ni siquiera me apoyan. Jaime, es una vergüenza, mis hijos no hacen nada por mí, yo me puedo morir y ellos ni se enteran por qué, no, por qué. Y le dijo Jaime, precisamente por eso. ¿Por qué? Por eso, porque usted todo lo que hizo lo hizo para ellos. Dijo, pero pues es que es lo que debía hacer. No, le dijo, usted todo lo que hace lo debe hacer en Jesús, por Jesús y para Jesús. Que es lo que yo dije. Exacto, exacto. O sea, lo hice por él, pero siembras, o sea, tienes claro, claro, o sea, muchos padres se resenten contra sus hijos, o esposas con los esposos, o esposos con todo lo que he hecho por ella y mira cómo me paga. La respuesta está allí. Porque no lo hiciste para Cristo, no lo hiciste para Dios, lo hiciste esperando una recompensa de ustedes. Jaime decía, lo mejor que podemos recibir los seres humanos a cambio es una patada en el trasero. Entonces, pon tus ojos en Jesús, lo que des, dalo para Cristo, lo que hagas por tus hijos, por tu esposo, por los presos, por quien sea, hazlo para Cristo. ¿Y sabes qué? Tu recompensa vendrá de él y wow, es increíblemente maravilloso y Dios te va a poner a prueba.
Dios te va a poner a prueba, sobre todo con la familia, que tú das todo y te desgastas y ni te dan las gracias, ni te pues toman en cuenta, ni te corresponden, pero ahí es donde debes tener bien claro que lo que lo estás haciendo para Cristo. Y ahora sí que es, cierra con broche de oro. Hay que dar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero. Hay que empezar con el diezmo y crecer, crecer, crecer. Y de verdad que uno debe vivir para dar. Entonces vamos a orar para darle a Dios gracias por este tiempo maravilloso que Dios nos ha dado. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo por ser tan bueno y tan misericordioso. Permítenos ser como tú. Somos tus hijos y debemos ser como tú eres. Debemos andar como anduvo Jesús. Que podamos poner en práctica estos mandamientos en nuestra familia y con todos los que nos rodean, sobre todo aquellos quienes nos has enviado. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito seas, Padre. Gracias porque tu misericordia es para siempre y porque tú eres de verdad quien nos recompensas y de ti debemos esperar nuestra recompensa, no de los hombres, no del esposo, no de los padres, no de los hijos, no de, no de nuestros amigos, solamente de ti. Y tú eres el que escudriñas los corazones y entonces podremos vivir libres de resentimiento, como muchos que se han apartado de ti porque expresan tanto que servía esta iglesia, tanto que di mi tiempo y ni siquiera me han dado las gracias, porque están esperando gloria de los hombres, pero tú dijiste, bendito Señor, en cuanto al reconocimiento de los hombres, gloria de los hombres no recibo, porque todo lo que tú hacías, lo hacías para, para tu Padre y nos dejaste ese ejemplo. No, Padre, que no estemos buscando el aprecio ni de los pastores, ni de la iglesia, ni de los hermanos, ni siquiera de aquellos a quienes nosotros servimos, que no estemos esperando la aprobación, ni siquiera el agradecimiento de nadie, sino solamente de ti, Señor. Y cuando hacemos eso, tú, bendito Padre, nos recompensas y tú nos das y haces que pues también la gente corresponda. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos a las 6 de la tarde. Hoy nos van a compartir de Nuevo León, Juan de Dios y Josefina Brondo. Entonces los esperamos. Bendiciones. Hasta luego, gracias.